Hay autos que te matan si los manejas mal. Estos 7 te podían matar aunque los manejaras bien. En este vídeo vamos a ver las 7 máquinas más peligrosas que jamás pisaron una pista de carreras. No porque fueran rápidas, sino porque eran impredecibles, incontrolables, y los propios pilotos que las manejaron confesaron tenerles miedo. Algunos sobrevivieron para contarlo. Otros, no. Para entender por qué estos autos eran tan peligrosos, hay que meterse en la cabeza de una época en que no existían las cajas de seguridad, los HANS, ni las barreras de espuma. Solo existía el motor, el asfalto y la voluntad de un hombre de no soltar el volante. Auto número 7, Ferrari 156 F1 Sargnose. El auto más hermoso de la historia de la Fórmula 1. También fue el ataúd de uno de sus campeones. Explica el morro doble del 156. La temporada 1961, Phil Hill ganando el campeonato ese año mientras su compañero Von Trips moría en Monza junto a 15 espectadores. El auto era rápido pero la época no tenía medidas de seguridad. Hill nunca volvió a ser el mismo después de ese accidente. Pero si el número 7 te pareció brutal, espera a que veas lo que viene. El siguiente auto fue prohibido. No por velocidad, por algo mucho más extraño. Auto número 6 Chaparral 2J. Imagínate manejar un auto que literalmente se pega al suelo como una ventosa. Eso suena bien, hasta que la ventosa falla a 250 km/h. El sistema de ventiladores del Chaparral 2J creaba efecto suelo brutal. Pero si un ventilador fallaba, el downforce desaparecía de golpe y el auto se volvía un proyectil sin dirección. Los otros equipos lo llamaban trampa. Fue prohibido al final de la temporada 1970. Al menos el Chaparral era moderno. El siguiente auto de esta lista tenía 600 caballos de fuerza, en 1937. Auto número 5 Mercedes W125. Rudolf Caracciola era el mejor piloto del mundo en 1937. Y aún así, antes de cada carrera vomitaba de los nervios. El W125 producía más potencia que cualquier F1 moderno de la época. Sin downforce aerodinámico real, sin asistencias electrónicas, con neumáticos de la era preguerra. En Abus, el autódromo alemán con una curva peraltada de hormigón puro, el auto alcanzaba 380 km/h. Bernd Rosemeyer murió en ese auto intentando batir el récord. Vamos por la mitad de esta lista. Y necesito que te quedes, porque a partir de aquí los autos se ponen todavía más locos. El número 4 de esta lista fue tan extremo que su propio constructor admitió que era un error haberlo construido. Llevamos 3 autos. Quedan 4. Y te lo digo ahora, el número 1 de esta lista no es el más rápido. No es el más potente. Es el que más pilotos rechazaron manejar antes de la carrera. Hay una razón por la que ese auto está en el número 1, y al final de este vídeo vas a entender por qué ningún piloto quería su nombre asociado a él. Sigamos. Auto número 4 BMW 16. Este auto tenía 16 cilindros, sonaba como un avión de guerra y se rompía en cada carrera que intentaba terminar. El BMW 16 fue el proyecto más ambicioso y más catastrófico de la Fórmula 1 temprana. Prometido como el orgullo británico, el motor explotaba, el chasis fallaba, y los pilotos terminaban más veces empujando el auto que manejándolo. Jack Brabham lo describió como una obra de arte que odiaba las carreras. Raymond Mays, su creador, admitió que construirlo fue un error de soberbia. Pero al menos el VRM era un proyecto de buena fe. El número 3 fue construido con una filosofía completamente diferente. No importa si el piloto vive, lo que importa es ganar. Auto número 3 Alfa Romeo tipo BP3. Tazio Nuvolari era un hombre que le sonreía a la muerte. Y aún así, le pidió a Enzo Ferrari que le cambiara el auto antes de una carrera. El tipo B en configuración monoposto de 1932 tenía un comportamiento de sobreviraje brutal. En manos de un piloto promedio era un suicidio. Solo Nuvolari y Barzi podían realmente aprovecharlo. Nuvolari lo usó para ganar la Targa Florio bajo condiciones donde otros se negaban a salir. El secreto, dejaba que el auto deslizara de forma controlada donde otros frenaban. Un error de cálculo de centímetros significaba el final. Queda el número 2 y el número 1. Y estos dos son los que más discusiones generan cuando se habla del tema. El número 2 llegó en los años 70, en plena era de los grandes experimentos de la F1. Auto número 2 Lotus 56B turbina. Emerson Fittipaldi ganó 2 campeonatos del mundo. Pero este auto casi le termina la carrera antes de empezarla.
El Lotus 56B usaba un motor de turbina de helicóptero. El problema, el turbo lag era tan extremo que cuando pisabas el acelerador, el auto tardaba casi 2 segundos en responder. En una curva de alta velocidad, esos 2 segundos eran eternos. Colin Chapman insistió en correrlo. Fittipaldi lo describió como manejar con un retraso mental. El proyecto fue abandonado después de la temporada 1971. Y llegamos al número 1. El auto que más pilotos rechazaron. El que cambió las reglas del deporte para siempre. ¿Estás listo? Auto número 1. Porsche 917. El número 1 de esta lista es el Porsche 917. Y si pensabas que conocías este auto, te prometo que hay algo en su historia que no sabías. En 1969, el Porsche 917 mató a 2 pilotos de prueba antes de llegar a Le Mans. El propio Porsche consideró cancelar el proyecto. Los pilotos de fábrica amenazaron con no correrlo. El auto tenía 600 caballos en un chasis tan ligero que a alta velocidad se volvía aerodinámicamente inestable. Literalmente se despegaba del suelo como un avión. Cuando Joseph Fert lo manejó por primera vez, llegó al pit lane, bajó del auto y le dijo al ingeniero: «Este auto quiere matarme». Le preguntaron si quería seguir. Dijo que sí. John Wyer, el director del equipo Gulf Porsche, contrató a un ingeniero aeroespacial, no automotriz, aeroespacial, para rediseñar la cola del auto. La solución fue la famosa cola larga del 917. Transformó una máquina de muerte en una leyenda. Steve McQueen lo inmortalizó en su película Le Mans en 1971. Años después dijo que manejar ese auto fue lo más cercano a morir que había sentido en su vida. Y él había estado en combate. El Porsche 917 cambió para siempre los protocolos de seguridad en Le Mans. A partir de 1972, ningún auto podía competir sin haber pasado pruebas de estabilidad aerodinámicas certificadas. El 917 mató a pilotos, pero también salvó vidas que nunca supo que salvó. Estos 7 autos tienen algo en común. Ninguno de ellos fue construido para matar. Fueron construidos para ganar. La diferencia entre los dos, en muchos casos, era de milímetros. Y los hombres que los manejaban lo sabían. Eso es lo que hace que el automovilismo histórico sea algo diferente al deporte de hoy. No es nostalgia. Es respeto por la valentía humana en su forma más pura. ¿Cuál de estos 7 autos te parece el más peligroso? Escríbelo en los comentarios. Me interesan tus razones, no solo el número. Si este vídeo te gustó, el siguiente que preparé sigue con esta serie: los autos de celebridades que desaparecieron sin dejar rastro. Historias que ningún concesionario te va a contar. Lo tienes aquí arriba.